Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans, y es que se ha acabado. Sí, hablo de esa noticia que nos dejó a muchos con la boca abierta, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero aquí en nuestro canal, no nos quedamos con los titulares. Vamos a desgranar la verdadera razón por la que Kerem dejó a Hande y créanme, puede que sea más sorprendente de lo que muchos imaginan. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando traemos estas exclusivas y análisis tan interesantes. Ya saben que nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el fascinante universo de las celebridades turcas. Así que prepárense porque vamos a entrar en materia. La noticia de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel cayó como un jarro de agua fría para muchos. Durante su relación, fueron una de las parejas más queridas y seguidas. Su química en pantalla, que nació durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Parecían la pareja perfecta, con esa complicidad y ese amor tan visible en cada aparición pública. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios de admiración hacia ellos. Sin embargo, como a menudo sucede en el mundo de las estrellas, lo que vemos públicamente no siempre es el reflejo completo de la realidad. Y cuando se anunció su separación, surgieron muchísimas preguntas, rumores y especulaciones. ¿Fue un desgaste natural de la relación? ¿Hubo infidelidades? ¿Presión mediática? La verdad es que las razones que se manejaron inicialmente eran bastante vagas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, caminos que se separan, y otras frases genéricas que, si bien son elegantes, dejan un vacío de información. Pero nosotros sabemos que ustedes quieren más que eso, quieren el meollo del asunto, ¿verdad? Pues bien, tras mucho indagar, recopilar información de fuentes cercanas a ambos artistas y analizar las pocas declaraciones que se han dado, hemos llegado a una conclusión que, como dice el título, es bastante sorprendente. La verdadera razón por la que Kerem dejó a Hande, o mejor dicho por la que la relación llegó a su fin, parece estar ligada no tanto a problemas entre ellos como pareja, sino más bien a una decisión estratégica y personal de Kerem Bürsin relacionada con su carrera profesional y sorprendentemente con el futuro de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Parece que Kerem, conocido por ser un actor muy ambicioso y con una visión clara de su futuro, habría tomado la decisión de priorizar su carrera a nivel internacional. Sabemos que Kerem siempre ha manifestado su deseo de triunfar en Hollywood y en otros mercados globales. Este objetivo requiere una dedicación absoluta, un enfoque implacable y, a menudo, la disponibilidad para mudarse, adaptarse a nuevos proyectos y, en algunos casos, mantener una imagen pública que favorezca esa proyección. Según lo que hemos podido averiguar, Kerem sintió que la relación con Hande, a pesar de ser genuina y llena de amor, podría estar limitando de alguna manera esa proyección internacional. No se trata de que Hande fuera un obstáculo como persona, sino más bien de las implicaciones que una relación de alto perfil en Turquía podría tener en su búsqueda de oportunidades en el extranjero. Un actor que busca establecerse en un mercado tan competitivo como el de Hollywood a menudo necesita proyectar una imagen de cierta disponibilidad o, al menos, de no estar tan firmemente anclado a una relación tan mediática en su país de origen. Además de su propia carrera, hay otro factor que parece haber influido en la decisión de Kerem, y es uno que podría sorprender a muchos: el propio futuro de Hande. Algunos allegados sugieren que Kerem, con esa visión de futuro que lo caracteriza, habría percibido que Hande estaba encaminada hacia un estrellato aún mayor en Turquía y potencialmente en otros mercados asiáticos. Y de forma algo protectora o quizás estratégica, él podría haber pensado que una separación en ese momento, antes de que ambos alcanzaran la cima absoluta, les permitiría a cada uno seguir sus propias trayectorias sin la complejidad de una relación pública tan intensa. Podría haber sido una forma de liberar a Hande para que explorara todo su potencial sin las presiones adicionales que conlleva ser parte de una pareja de celebridades tan observada. Piensen en esto: las relaciones entre celebridades de tan alto calibre a menudo se convierten en un circo mediático. Cada paso, cada palabra, cada silencio es analizado. Si Kerem estaba enfocado en un camino tan exigente como el de Hollywood, donde la imagen y la discreción son clave, mantener una relación tan pública y analizada en Turquía podría haber sido percibido por él como un factor de riesgo para sus ambiciones.
No se trata de que no la quisiera, sino de que sus prioridades profesionales habrían tomado el mando. Por otro lado, la percepción de que Ande también tenía un futuro brillante y quizás diferente en términos de mercados potenciales, podría haber llevado a Kerem a pensar que sus caminos, aunque paralelos en cuanto a ambición, podrían divergir significativamente en la práctica. La idea de que cada uno pueda florecer individualmente, sin las complejidades logísticas y mediáticas de una pareja de superestrellas, podría haber sido un factor decisivo. Es un pensamiento frío quizás desde una perspectiva lógica y de planificación de carrera, pero en el mundo del espectáculo, a menudo son las decisiones pragmáticas las que definen el éxito a largo plazo. Es importante recalcar que no hay indicios de mala fe o de traición en esta supuesta razón. Más bien parece ser una decisión compleja y madura, aunque dolorosa, tomada por Kerem Bürsin, pensando tanto en su propia proyección profesional como, de manera algo inesperada, en el potencial y la trayectoria futura de Hande Erçel. Es una perspectiva que va más allá del simple "se acabó el amor", y se adentra en el terreno de las ambiciones, las estrategias de carrera y el complejo equilibrio entre la vida personal y profesional en el ojo público. Hemos visto cómo Kerem ha estado explorando proyectos fuera de Turquía, participando en eventos internacionales y mostrando un interés genuino por expandir su alcance. Esto refuerza la idea de que su enfoque profesional se ha vuelto cada vez más global. Y en ese contexto, una relación de alto perfil como la que mantenía con Hande, tan querida en Turquía, podría haber sido vista como una complicación en su plan a largo plazo. Hande, por su parte, sigue siendo una fuerza imparable en la industria turca, con proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes de su generación. Su carisma y talento la hacen una figura muy atractiva para mercados internacionales, pero quizás con un enfoque diferente al de Kerem. Entonces, ¿qué significa esto para ellos? Probablemente que ambos están ahora en una etapa de redefinición personal y profesional. Lejos de ser una ruptura negativa, podría ser vista como un catalizador para que cada uno alcance nuevas alturas en sus respectivas carreras, tal vez con la esperanza de que en el futuro sus caminos creativos vuelvan a cruzarse, pero desde posiciones de mayor fortaleza individual. Es una perspectiva que sin duda nos invita a reflexionar sobre las presiones a las que están sometidos los artistas de este nivel. La línea entre lo personal y lo profesional se vuelve increíblemente difusa, y las decisiones que toman pueden tener repercusiones que van mucho más allá de lo que el público general puede imaginar. Así que para resumir brevemente los puntos principales de nuestro vídeo de hoy, la sorprendente razón detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel no parece ser un simple problema de pareja, sino más bien una decisión estratégica de Kerem Bürsin. Él habría priorizado su ambición de triunfar a nivel internacional, considerando que mantener una relación tan pública en Turquía podría ser un obstáculo para sus planes en Hollywood. Adicionalmente se especula que Kerem también habría tenido en cuenta el futuro prometedor de Hande, y quizás pensó que una separación en ese momento permitiría a ambos desarrollarse plenamente en sus carreras individuales. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que esta información les haya resultado tan intrigante como a nosotros al descubrirla. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprende esta razón? ¿Creen que Kerem tomó la decisión correcta? Déjenos sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Kerem y Hande. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita, así se asegurarán de estar siempre al día con nuestras próximas exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.